Tenemos tanto que agradecer al Señor y es hermoso estar esta mañana aquí. Estamos felices. Dios está haciendo cosas en cada uno de nosotros y las va a seguir haciendo. ¿Cuántos quieren que el Señor trabaje en su vida? Claro, yo también, porque no ha parado, el Señor no se va a detener y Él va a seguir tocando, tratando, bendiciendo. Y esta mañana ya nos explicó Arbet el concepto de gratitud y lo hizo de una manera muy bonita porque la Biblia está llena de gratitud. Es evidente, las obras de Dios necesitan ser reconocidas por sus hijos, por sus criaturas, y la gratitud es esa acción de poder apreciar, reconocer, exponer lo que se ha recibido. Gratitud es sin duda una de las razones que tiene el hombre para vivir, pero entre otras cosas es un sentimiento, una emoción, una actitud de reconocimiento por un beneficio recibido. Así que cuando recibimos un beneficio, no podemos quedarnos con él, no podemos quedarnos en silencio. Estaba apuntando fuera de las notas de la predicación, estaba apuntando que la gratitud tiene sus enemigos, y esos enemigos no podemos quedarnos solo en la queja, que no es productiva, todo lo contrario, ni en el silencio, ni en la maldición, ni siquiera podemos quedarnos en el olvido. Deberíamos, como creyentes, como personas, como criaturas, ser agradecidos. Y es que ya nos dice el dicho que de bien nacido es ser agradecido. Entonces, pues yo creo que tenemos muchas razones para celebrar el Día de Acción de Gracia, pero más bien alguien dijo, un psicólogo, que le puso una receta a su paciente, le dijo, porque vino a su consulta, vino en una situación de depresión profunda. Y le dijo, le voy a poner, aparte de unos medicamentos, le voy a poner una receta que es muy sencilla y no tiene que comprarla en la farmacia. Por favor, intente con cada cosa que reciba durante los próximos 40 días, por mínima que sea, decir gracias. Y por favor, añádale una sonrisa. El psicólogo extraordinario escribió con claridad en el récipe los detalles de cómo lo debía hacer. Saben, cuando leí esta anécdota, me pareció que hay cosas que sin duda, muchas de ellas no se compran en la farmacia, pero que son efectivas, que pueden hacer que nuestra vida cambie para siempre. Y la gratitud es una de esas cualidades que debe estar a flor de piel, que debe ser permanente, perpetuarla en nuestros hechos, de modo que la gente que está a nuestro alrededor se dé cuenta que somos personas agradecidas por las mínimas o mínimos beneficios recibidos. No tienen que ser cosas grandes, no tiene que ser una casa, un coche, no tiene que ser ni siquiera una gran comida. Puede ser una pequeña cosa, un pequeño gesto, el repartidor o la esposa o el esposo o los hijos o el padre que te sirve una comidita, que te ayuda. Gracias debe ser la respuesta a cualquier beneficio, repito, por pequeño que sea. Y la Biblia está llena de todo esto, hasta la convierte, la gratitud es convertida en un mandamiento. No es de los 10 mandamientos principales, pero sí deriva, y el apóstol Pablo dice, sed agradecidos. ¿Qué le parece? Eso es un mandamiento en toda regla. Si dice sed agradecido, es que hay que hacerlo, y punto. Entonces usted, yo no sé hasta qué punto, ¿verdad?, vive una vida de gratitud. Porque resulta que la gratitud tiene sus inconveniencias, tiene sus enemigos. La gratitud definitivamente es desafiada para que usted no la lleve a cumplimiento, no la lleve a cabo, se olvide de ella, haga silencio. Todo lo contrario, responda con queja en vez de con agradecimiento. El desafío a la gratitud es permanente, y más cuando vivimos circunstancias adversas.
Y por eso titulé este pensamiento de la gratitud desafiada. Porque hay momentos en la vida en que uno dice, pero ¿de qué voy a agradecer si me han quitado esto, si me han quitado esto otro, si se me ha ido esto, si no he podido con esto, pero si mira mi cuerpo, estoy enfermo, mira lo que me ha dicho el médico, o etcétera, etcétera, 40,000 cosas que pasan en el diario vivir que desafían nuestro corazón agradecido, nuestra boca grata, nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestras acciones son desafiadas en la gratitud cuando vienen los conflictos. Y saben que pensando en esto, definitivamente encontré un personaje que es un espejo de esta situación. Bueno, porque tal vez han venido momentos a nuestra vida en Europa o en el mundo, no solamente pospandémicos, que ya tiene tela la cosa. Después de la pandemia, algunos quedaron bastante marcados. Digo que como bien el pastor decía, se me fue un montón de gente. El otro día uno de los pastores Nueva Vida que están comenzando apenas me dijo, pastor, tenía 30 y por causa de la situación económica última se me fueron 10 a Estados Unidos. Me quedé 20 otra vez. Ya había logrado 30, se me fueron 10 enteros. ¡Wow! Yo dije, pastor, bienvenido al club. El pastorado es un poco difícil, sobre todo cuando vamos comenzando. Pero hay algunos hermanos que se enfriaron en la pandemia. Usted no. Dígale al que tiene al lado, te felicito. Hay algunos que se enfriaron en la pandemia. La pandemia le dio en el alma, le dio en el espíritu. Y no quedaron en la UCI permanente. No volvieron. Qué pena, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? Que hay quien, después de ser sanado, tocado, bendecido, después de superar toda esa crisis que vivimos de 10 semanas cerrados, de las transmisiones, y que ya no volvieron a la iglesia. Pero ¿dónde está esa fe? Yo te animo en el nombre de Jesús a que vuelvas a tu iglesia, a que seas fiel, a que sirvas al Señor y en gratitud levantes tus manos otra vez delante de Él. ¿Saben, hermano? La Biblia, que es un espejo de las realidades de la humanidad, nos muestra a hombres y a mujeres no solamente en sus debilidades, sino también en sus fortalezas. Y compartiendo con Darío, que solemos compartir la palabra en casa, así a manera de los pensamientos que tenemos y de lo que estamos preparando para el fin de semana, para el martes, para los grupos, para los pastores, y en fin, a Darío le gusta conmigo mover un poco la olla bíblica y él va aprendiendo, y estábamos hablando y me recordó un pasaje bíblico que está en Daniel capítulo 6, Daniel 6, y vamos a leer los 10 primeros versículos para ubicarnos en el texto bíblico y desmenuzarlo y aprender de él que la gratitud en Daniel fue desafiada, pero se mantuvo. De forma que dice así la palabra de Dios, Daniel capítulo 6, versículo del 1 al 10. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Un espíritu qué? Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones.
Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia. 8. La cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces? Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Me encanta esto. Me gusta mucho la palabra. Y me gusta mucho cuando la palabra se levanta, emerge en momentos como los que estamos viviendo. ¿Saben? Porque sin duda la gratitud hoy más que nunca es desafiada. Porque lo moderno posiblemente es la sublevación, la queja, tal vez la ignorancia, o sea, ignorar la circunstancia y quedarse en silencio. Posiblemente, la actitud contraria es la rebelión, el poder señalar a quien está haciendo lo mal, al político de turno, al religioso de turno, al que hace alguna cosa pública, a los medios, a las comunicaciones, al Twitter, a quien sea. Señalar, juzgar, condenar, machacar, pero nunca, lejos, jamás agradecer. Y saben, por lo tanto, repito ya 4 veces, hoy más que nunca la gratitud es desafiada. Pero, mire, siendo la gratitud un sentimiento, una emoción, una actitud de reconocimiento de un beneficio que debe estar en nuestra vida, encontramos en Daniel que su nombre quiere decir: Dios es el defensor de mi derecho. ¿Qué le parece? Así que el personaje calza. Daniel es Daniel. Y Dani en el hebreo antiguo quiere decir juez o justicia o defensor. Y él, como todos saben, es el nombre del Altísimo. Él, el que es, el que era, el que ha de venir. Él es un nombre hebreo que se le atribuye a Dios como el yo soy, el Elión, el Adonai, el Shaddai, el Elohim, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que es el nombre de Dios. Por lo tanto, Dani, que es justicia, juicio o defensa, unido a él, dice: Dios es el que me defiende. Bueno, ¿verdad? Y le calza clavado en medio de este pasaje. Y no solamente este pasaje, que este pasaje parecido se repite 3 veces en el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro profético que se estudia junto con el Apocalipsis, porque toda la palabra profética que da Daniel tiene cumplimiento en Apocalipsis. Habla de los últimos tiempos y es muy interesante, muy profundo. Así que encontramos en Daniel uno de los pasajes más sencillos, que es este. Saben, en este momento se está dando a lugar un gobierno mundial, porque los persas habían tomado el dominio del mundo de aquel entonces. Habían sometido a los egipcios, habían sometido a los babilonios, y ahora el rey Darío gobernaba sobre Media y sobre Persia, el corazón del mundo de ese entonces. Quiero decir que era la primera potencia mundial en aquel entonces. Estamos hablando de los años 625 a 536 antes de Cristo, medio siglo antes de Cristo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque sencillamente nos ubica en un momento no solamente geográfico de Oriente Medio. Estamos hablando de la Gran Babilonia, ¿verdad? Que era un territorio que estaba entre los ríos Éufrates y Tigris. Toda la Medo-Persia estaba ahí ubicada en antiguas ciudades desde donde Abraham en su tiempo había salido.
Ur de los caldeos, porque antes era Caldea, después, bueno, me quiero enredar en geografía, pero es importante ubicarlo ahí porque había mucha productividad. Era una tierra generosa, bañada por ríos, eso se llamaba, ¿verdad? A esa tierra se le llamó en algún momento el Edén. En algún momento. Quiero decir que allí estaba la capital mundial de la producción agrícola, pecuaria y de armamento bélica. Por lo tanto, desde allí se origina ese tremendo imperio medo-persa. Y allí Daniel había sido llevado por los babilonios para ser un muchacho que fue criado en toda la lengua y en toda la sabiduría y la capacidad que podía tener aquel imperio, y fue llevado de 19 años, pero a esta altura se cree que Daniel tenía entre 80 y 85 años. ¿Qué le parece? Este pasaje entonces nos habla acerca de Daniel ya mayor. ¿Quién tiene más de 80 años aquí? Ya sé que hay una señora por aquí que tiene más de 80, que es mi madre. ¿Alguien más tiene más de 80 años? Madre, creo que eres la mayor. Te lo ganaste hoy, te ganaste el regalo. El regalo adjudicado aquí a la señora. Muy bien. Fíjese que tener 80 años, desde luego, se tienen muchas razones para ser agradecidos, ¿sí o no? Llegar a 80 años ya es un privilegio, y haber pasado todas las pandemias han habido 80 años atrás. Es que ya tiene tela, es más dura que un yunque, mi madre. Fíjese, Daniel tenía más de 80 años en este momento. Y es curioso poder entender esto, porque había vivido por lo menos bajo 3 reyes de Judá en el territorio de Israel. Y había vivido por lo menos 4 reyes en el ámbito de Babilonia, Media y Persia. Por lo menos 4 reyes. Entre otros Nabucodonosor, Belsasar, Darío, que del que estamos hablando. Pues, y así, ¿saben? Había pasado un montón de tiempo, un montón de reyes, un montón de circunstancias, porque cada uno de los reyes tenía sus pormenores. Eran idólatras, otros eran despiadados, perversos, inteligentes, constructores, bueno, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Nabucodonosor, ¿quién se va a olvidar de que era un rey mega orgulloso? Pero en ese tiempo en Babilonia se construyó una de las 7 maravillas del mundo, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Y quedó marcado como uno de las 7 maravillas de construcción que el mundo tenía en aquel entonces. Quiero decir que desde luego se dejaba ver edificios, arquitectura, capacidad, alcance, imponencia, en fin, etcétera, etcétera. Lo que quiero dejar saber es que en medio de todo ese tiempo, la gratitud de Daniel estuvo presente. En el versículo 10 que tenemos en la pantalla, dice un detalle que me da lugar al primer punto, que es cuando Daniel supo que el edificio había sido que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierta la ventana de la cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y ahí viene mi primer punto. Dice, como lo solía hacer antes. La gratitud en la vida de Daniel es desafiada por el tiempo. Y se los estoy diciendo ya hace ratito, porque tenía 85 años. Porque el versículo dice, como lo solía hacer antes, porque habían pasado varios reyes y sencillamente él se mantenía en su posición de gratitud. Si él era de otra tierra, entonces era un extranjero en Persia. Él era un extranjero, no era su lengua originaria, no eran sus comidas típicas. ¿Saben qué? Por la mañana no desayunaba lo que a él le gustaba. Él no comía lo que era tradicional para él en el tiempo de su juventud. Él no cenaba como cenaban en su tierra. A él se le habían tenido que cambiar las costumbres.
Que usted quiere desayunar con yuca. Pues no, aquí es con pan. A eso me refiero. ¿Se da cuenta que alguna vez alguno dice, ay, ¿quién se comió una arepita? Pero es con pan tostado, mermelada, mantequilla, es con aceite y está muy rico. ¿Cuántos dicen amén? Que todavía no es hora de comer, aguante un poco. Pero lo que quiero decir es que Daniel también había sido trasladado a otra tierra que no era la suya. A lo mejor usted nació aquí en el barrio y disfruta de lo que siempre se comió. Pero a lo mejor le sucede como a mí, que una vez fui al llano colombiano. Villavicencio, hermoso. Cuando iba llegando, vi toda la llanura así impresionante, precioso. Pero bueno, llegué allí, iba a hacer una campaña, comencé a predicar y al siguiente día que amanecí ahí, la pastora me dijo, pastor, ya está el desayuno listo. Y yo voy rápido para eso. Ágil, fui al desayuno, me senté y viene la pastora con una bandeja, no un plato, sino una bandeja, así, redondeada en las puntas, una bandeja llena de arroz así. Encima, un filete de carne que se salía de la bandeja. Encima del filete, 2 huevos fritos. Y una jarra, no era un vaso, no. Una jarra de leche de vaca pura. Santo. Una cosa así gigantesca. Viene la señora. Y yo estaba solo en la mesa. Yo vi que eso era como para repartir entre varios. Y hice lo que pude, me lo comí todo. ¡Ay! Pero ¿quién no? Eso es tan rico, hermano. Los huevitos ahí con el arroz y todo lo demás. Claro, pero no es eso no es lo que yo desayuno en casa. No obstante, pues ante tal bendición había que... Me acordé de un chiste, aquí paréntesis al culto. Paréntesis. Fueron 2 a las carreras de caballo. Y a uno lo llamaban cara de caballo. A uno de ellos. Y entonces se pusieron así en la barandilla donde corren los caballos. Se pusieron así y de repente él estaba allí y de repente un jockey se le sube. Se le subió un jockey y le dice el amigo, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Porque se lo estaba contando a otro. ¿Y qué hiciste? Dice, lo que pude, llegué de segundo. ¿Saben, hermano? Yo en Villavicencio hice lo que pude, me comí lo que había. Y es que resulta que cuando vas a otras latitudes, a otros países, a otros lugares, pues te ponen de comer lo que ellos tienen por costumbre. Y haces y te levantas a la hora que es de costumbre allí. Hay lugares donde amanece muy temprano. Y otros lugares donde se duerme un poco más. Otros son noctámbulos y se acuestan tardísimo. Y otros se acuestan temprano. Y así sucesivamente. ¿Saben qué? Daniel era extranjero en una tierra extraña. Aunque ya tenía muchos años ahí y se supone que se había adaptado, Daniel se enfrentó al tiempo. Pero en medio del tiempo dice que agradeció a su Dios como lo solía hacer antes. Quiere decir que era agradecido desde antes y lo mantenía a pesar de las circunstancias que estaba viviendo. Porque este pasaje antes lo leímos para describir que estaba viviendo circunstancias adversas. No importa en el tiempo que te toque vivir, lo que sí que es importante es que la gratitud, aunque sea desafiada, permanezca. Usted tiene que ser agradecido. Hoy me tocó tostadas con mermelada y mantequilla. No es arroz con huevo y carne. Pero gracias, Señor, por este pancito. Ya vendrá más tarde los huevos. O lo que sea. Digo como un ejemplo. Lo digo como un ejemplo. Porque a veces, en vez de gratitud, sale queja. En vez de gratitud, sale malas palabras. Sale nada, silencio. En vez de decir, Señor, gracias por esto que me das. La realidad de todo esto es que Daniel estuvo bajo diferentes periodos y en diferentes tiempos y superó el conflicto del tiempo. Superó ese desafío que a veces la edad nos permite
tener que enfrentar. No es igual cuando usted tiene 20 años que amanece como un rayo, a cuando tiene 80 que no amanece como un tanto rayo. Más bien los rayos le dan aquí en la columna. Ay. Entonces, entonces se cambia el rayo. Pero la cosa es, qué bonito poder decir, en medio de todos los tiempos de mi vida, yo lo voy a hacer como lo he hecho y permanezco en ello. ¿Sí o no? Tenemos que ser agradecidos a pesar del tiempo. Está el tiempo oscuro, está el tiempo económico positivo o no tan positivo, está el tiempo de salud. ¿Cómo están los tiempos? Da igual cómo estén. Mi fe permanece firme y con ello la gratitud que le debo a mi Dios. Gracias, Señor, por la comida que tengo. Gracias, Señor, por el tiempo que vivo. Gracias, Señor, por el invierno, por la primavera, por el otoño, por el verano. Gracias, Señor, por esta tierra bendita. Gracias, Señor, por mis amigos, por mis hermanos, por mi iglesia. Gracias por cada detalle en medio de los tiempos. Gracias por este pastor, Señor, porque es gordito, pero le quiero. ¿Saben, hermano? La gratitud no solamente es desafiada por el tiempo, la gratitud también es desafiada por nuestro mundo en el que vivimos, por su gente, por las circunstancias que atravesamos. La verdad es que cuando estamos agradecidos, estamos en condición de recibir más en medio de un mundo que nos obliga a compararnos. Nos lleva a ser un poco juicioso y a tener que mirar qué tiene el uno y qué tiene el otro. Y algunas veces cuando la gracia de Dios o el favor de Dios está sobre nosotros porque el Señor nos ha ayudado o porque nos ha bendecido, por lo que fuera, somos desafiados en la gratitud porque nos encontramos en conflicto. El mundo y su gente desafían la gratitud. No le pasaba diferente a Daniel. Daniel en este pasaje está siendo probado fuertemente, cuestionado fuertemente. ¿Con bases en qué? Con base en la envidia, en los celos, con base en circunstancias anormales completamente. Pero era, fíjese, si lo trasladamos a nosotros, es que siendo Daniel un extranjero allí en Persia, siendo Daniel un señor de 85 años allí en Persia, siendo Daniel un principal entre los persas y que para los demás que estaban por debajo de él, ¿saben lo que dijeron? Vamos a verlo en el pasaje, porque es impresionante y queda clarísimo en los siguientes versículos. Mire, versículo creo que 12. Versículo 12, vamos a mirarlo, si no lo vamos a buscar juntos, porque esto es interesante. Porque le dice, pero ¿y este extranjero? ¿Qué le pasa? Fueron luego ante el rey y le hablaron el edicto real. ¿No has confirmado el edicto de cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el de rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, lo cual no puede ser abrogada. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Mire, ¿sabe lo que dice? ¿Sabe qué está diciendo? Este es un extranjero. Viene aquí este extranjero a hacer como a él le parece. ¿Habrá aquí algún extranjero? No me lo diga. No me lo diga. Aquí todos, ahora mismo, todos, absolutamente todos, somos de aquí. Porque esta iglesia, a pesar de que tiene más de 50 nacionalidades, aquí somos una familia. Y todos somos de aquí. Y nos amamos. Y no queremos crear ninguna diferencia, porque quienes crean diferencias son estos sátrapas. ¿Sí? ¿Sabe que del término sátrapa en este pasaje no tenía una connotación maligna, negativa, ofensiva? Hoy sí. ¿Y sabe debido a qué? A la bendita palabra de Dios, que crea tendencia histórica en el mundo entero. Y esto quiero decir, hermano, que cuando hoy le digan a usted sátrapa, le están insultando, que sepa.
le están insultando. ¿Por qué? Porque estos sátrapas no solamente eran, hermanos, racistas, sino que además eran personalistas, eran egoístas, eran envidiosos, eran celosos de otras personas que estaban prósperas. Y ellos buscaron la forma de ir en contra de Daniel, porque era una persona que tenía beneficios de parte del cielo. Así de simple. Lo que quiero decir es que cuando usted mantiene los principios de adoración, de oración y de gratitud, sepa que todos los principios positivos bíblicos, los principios positivos celestiales van en contra de este mundo. La gente de este mundo no quiere ser tan agradecida. La gente de este mundo no quiere el beneficio del otro más que del mío. Yo prefiero ser bendecido más yo que tú. Mire, de esto se han hecho estadísticas, encuestas, estudios serios al respecto de cuánto quiere la gente que el otro sea bendecido. Y no importa que me bajen, aunque me mantenga por encima del salario que ganan los demás. Agárrate. ¿Me expliqué? Voy a repetirlo. No importa que me bajen, siempre que me mantenga, es lo que dice este mundo, por encima del salario de los demás. ¿Me expliqué? Sencillamente que aunque yo esté peor que como estoy, si los otros están peor que yo, entonces yo estoy conforme. Eso es lo que el mundo dice, pero no es lo que Dios quiere, ni es lo que usted debe sentir. Porque la Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Dice la palabra de Dios que tengas a los demás como superiores a ti mismo, que los bendigas, que desees el bien de los otros, que desees que a los otros les vaya mejor. Pero esa no es la actitud de los sátrapas. Los sátrapas tenían envidia porque Daniel tenía principios, era una persona sin doblez y abría las ventanas y oraba y decía: gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios por lo que me das, gracias por donde me has puesto, gracias por tu fidelidad, gracias por tu provisión, gracias a Dios tengo este trabajo, gracias jefe por su trato para conmigo, gracias por el pago que me da. Hay algo que dice: pues si yo me lo he ganado, que le voy a estar agradeciendo. ¿Ve? Somos diferentes. La Biblia dice claramente que el mundo nos rechaza porque nosotros tenemos en cuenta a Dios. El espiritual es rechazado por el mundo automáticamente, y es que la gratitud es desafiada por este mundo. Sí, los sátrapas, hermanos, tenían su plan, y su plan era envidioso, buscaban ocasión. Presionaron al rey de forma mentirosa para ir en contra de Daniel. Pero yo le tengo hoy, hermano, una palabra para alguno que si está siendo envidiado, celado, si está siendo serruchado en su puesto, si se han levantado enemigos contra usted, si de alguna forma alguien le quiere hacer daño, recuerde lo que la palabra promete, que por un camino vendrán contra ti y por 10 huirán de delante de ti. Que el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra seguridad. Hermano, no tengas miedo. No tengas miedo de quienes traman contra ti. No tengas miedo de quienes se levantan contra ti. Ay, pero es que están hablando de mí. Es que hay gente que le da terriblemente mal que hablen de ellos. Hermano, a lo mejor eso es que tienes el orgullo un tanto elevado. Es posiblemente la razón que debes de mirarte a ti mismo. Pero sencillamente tienes que recordar que del palo verde hicieron leña, cuánto más del seco, dijo Jesús. ¿Qué harán con el árbol seco si del verde hicieron leña? Me refiero al sacrificio de Cristo. Y Él, hermano, es el prototipo de la persecución y de la contradicción. No obstante, dice que Él va a estar con nosotros. Y si Dios con nosotros, de manera que el mundo se va a levantar contra ti. Pero recuerde, hermano, no os venguéis
vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Deja que Dios pelee tu pleito. ¿Acaso Daniel no quiere decir que Él es mi defensor? ¿Que Él es mi juez? ¿Que Él es el que libra mi causa? Tranquilo. Dígale al que tiene al lado, tranquilo. Aunque los sátrapas se levanten contra ti, el Señor está contigo. ¿Amén o no? Dele un aplauso al Señor fuerte. ¿Saben que cuando estaba leyendo esto, me daba cuenta que alguna gente está diciendo, ay, pero ¿qué tal? Es que este Daniel, es que míralo, es que el rey lo quiere poner, porque lo dice el pasaje, el rey lo quiere poner de primer ministro. ¿Cómo va a ser posible? Este extranjero y tal, lo quieren poner de primer ministro, quieren poner de encargado. ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa? Tranquilo, no te preocupes tú. Deja que las aguas corran, que Dios está en control. Hay un alto que mira sobre todas las cosas que están por debajo suya. Y Dios va a hacer su voluntad perfecta contigo. Lo que Él te prometió, escúchamelo, lo que Él te prometió, hombre de Dios, mujer de Dios, lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir contigo. Él lo va a hacer. No tengas apuro. Él lo va a hacer. La iglesia es un reproche a la moralidad. Cuando usted mantiene los principios y los valores. Cuando usted sí da gracia al jefe. No es que usted sea un chupamedia, como se dice aquí. No. No se deje amedrentar, porque este mundo tiene expresiones para cualquier cosa que sea valor moral o principio espiritual. Este mundo tiene sus formas de atacar, pero usted no se deje. Usted sí tiene que dar gracias, de gracias a su compañero, de gracias a su jefe, de gracias a su hermano, de gracias a su líder, de gracias a cada persona de la que ha recibido algún favor. Y algunas veces, por pequeños que sea, necesita usted ser agradecido. Contradiga a este mundo. Cuando nadie da gracia en el colegio porque le están poniendo la bandeja, cuando nadie da gracia en la universidad porque ha terminado la clase, cuando nadie da gracias en el trabajo porque llegó la hora de pago, usted sí lo hace. No se deje arrastrar por el mundo, no se quede en silencio. Sea grato, sea agradecido, sea una persona que rompe los valores mundanales. No le agrada a este mundo la santidad. Lo que es de Dios, el mundo lo aborrece, dice la palabra. Y la mentira del mundo intenta opacar la bendición de Dios. En cambio, cuando usted da gracia, tiene un elemento más de promoción. Tiene un elemento más de que Dios pueda darle su favor, porque Dios favorece a los que son agradecidos. En cambio, cuando la gente no sabe reconocer lo recibido, no expresa lo recibido, no es grata con lo que se le ha otorgado, entonces no hay futuro. Dios trabaja con esa gratitud. Por eso el apóstol Pablo dice, sed agradecidos. Por eso la Biblia dice que Jesús, frente a la tumba de su mejor amigo, frente a la contrariedad más terrible, dio gracias. ¿Saben? Y entramos en este último punto tan interesante, porque no solamente la gratitud es desafiada por el tiempo, sino que la gratitud también es desafiada por el mundo, como acabamos de decir. Pero en este caso, la gratitud es desafiada por leones. Y llamo leones a cosas que se presentan como peligrosas para nosotros, dolorosas, fuertes, violentas, con garras y colmillos. Y hay un momento en que les estaba diciendo, y es que Jesús tenía un muy buen amigo llamado Lázaro. ¿Te recuerda de Lázaro? Lázaro, hermano de Marta y María. Y Lázaro murió. Y cuando le dijeron a Jesús que su amigo Lázaro había muerto, de las pocas veces que se consigue en la Biblia a Jesús conmovido, porque no todas las veces está conmovido, hay momentos, pero en este caso le dicen a Jesús, Lázaro ha muerto. Y hay el versículo más chico de toda la Biblia. ¿Lo sabía usted? Que es el versículo más chico, más pequeñito. Dice, Jesús lloró.
Es todo lo que dice ese versículo. Es el más pequeño. Jesús lloró cuando supo de Lázaro. Pero entonces Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro y donde lo habían sepultado. Y ahí se encontró con María. Y María le dijo: maestro, si hubieras venido antes de tiempo, tal, mi hermano no estaba muerto, ta. Viene Marta y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, lo mismo. Jesús le dice a las dos: si creyereis, veréis la gloria de Dios. Entonces le dice Jesús a Marta: llévame a la tumba. Y Marta dice: Señor, pero ya hace 4 días que murió. Ya huele mal. Llévame. Y Jesús dice: muevan la piedra. Y le dice: pero huele mal ya, hace 4 días. Ya está hinchado, posiblemente el cuerpo explotado. Tiene que ser ya una putrefacción ahí horrible. No se puede, ya han pasado 4 días. La gente sabía que al primer día ya se enfriaba, al segundo día se comenzaba la descomposición y al tercer día estaba descompuesto y ya no había revés para los judíos. Sabían que después del tercer día no había ningún revés que pudiera. De manera que ya habían pasado 4 días y por eso hablan ya de la descomposición del cuerpo. No obstante, Jesús hace que muevan la piedra y frente a la tumba. Atención a este asunto, porque si estamos hablando que nuestra gratitud puede ser contrariada, desafiada, Jesús está frente a la tumba de su amigo, de lo que la Biblia habla de que era amigo de Jesús. Y frente a la tumba levanta los ojos al cielo y dice: Señor, te doy gracias porque siempre me oyes. ¿Sabe? La primera expresión que Jesús emite frente a la tumba de su amigo muerto hace 4 días es una acción de gracia. Y es que definitivamente la gratitud es desafiada por leones de muerte, de circunstancias adversas, de dolor. Mire, yo no sé por lo que usted está pasando, pero me he encontrado con situaciones delicadas hoy, con algunas hermanas y hermanos que me han contado circunstancias duras. No sé por lo que usted está atravesando, cuál es el león que le está atacando. Pero un león más grave que el de la muerte posiblemente no exista. Y más la muerte de 4 días. Jesús frente a ese león dijo: Padre, te doy gracias. Usó la llave de la gratitud que desata el favor de Dios. No sé por lo que está atravesando, repito por 3ª vez. No sé, pero lo que sí sé es que usted puede decir: Señor, gracias por este inconveniente. Gracias por esta contrariedad. Gracias por este obstáculo. Gracias. Daniel está en un momento terrible. Está a punto de ser lanzado a los leones. Y de hecho, a los leones lo lanzan. Leones hambrientos. El castigo de los babilonios era el horno de fuego, ¿se acuerda? El castigo de los persas era foso de los leones. Y era un castigo letal. Nadie se escapaba de los leones, porque los leones no le echaban de comer. Le echaban de comer con personas. Bueno, si usted sigue leyendo ese pasaje, se da cuenta que los leones eran bravos, que los leones eran fieras implacables, que no perdonaban a nadie. Pero el libro de Hebreos dice otra cosa. No obstante, hermano, no obstante, lo que quiero decir es que Jesús dice: gracias, Señor, porque siempre voy. Y después dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió con las vendas. ¿Saben por qué? Porque la gratitud es una llave al favor de Dios. La gratitud es poderosa. Multiplica lo que tienes. Jesús, frente a una multitud de casi 15,000 personas, levanta 5 panes y 2 peces y dice: gracias. Y eso comienza a multiplicarse. La gratitud hace que tu vida cambie radicalmente. Ya puedes comenzar a agradecer. ¿Sí o no? Dile al que tiene al lado de un codacito así chiquito, dile: ya puedes comenzar a agradecer. Porque aunque la gratitud sea desafiada por leones, usted tiene que ser agradecido. Y saben, algunas veces el dolor,
la circunstancia, la insatisfacción, la penuria económica, el aumento de los precios, qué cosa. Pero es que cómo puede ser ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero comienza a poner en tu boca acciones de gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Tú me vas a proveer. Tú me vas a ayudar. Gracias por esto. Gracias por esto otro. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque estás conmigo. Gracias, gracias. ¿Y sabe qué? Cuando eso sucede, los beneficios de Dios se afirman en nosotros. ¿Usted cree que Dios le va a dar más a alguien que se está quejando? ¿Usted cree que Dios le va a dar más a una persona que no es agradecida? ¿Usted cree que Dios le va a dar más al que hace silencio? ¿Usted cree que Dios le va a dar más al que insulta y promueve la adversidad y el conflicto? No, Dios le va a dar más al agradecido. Eso está más claro que el agua. Además, la Biblia lo enseña. Aunque se levanten leones, allí lo echaron. Allí lo echaron. ¿Y saben por qué lo echaron? Primero, porque los sátrapas y los gobernadores y los principales le hicieron al rey firmar un edicto mentiroso. ¿Y sabe por qué cayó en el foso de los leones? Porque luego Darío el rey no pudo hacer nada aunque quiso. Vamos al versículo 12 y 13. Se lo voy a decir porque para que usted sepa de dónde viene el verdadero favor. Dice, fueron luego ante el rey y le hablaron el edicto real. ¿No has confirmado el edicto cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, que sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Mire, el rey no tenía problema con Daniel, pero su buena intención no era suficiente. ¿Sabe por qué usted tiene que agradecer a Dios? ¿Sabe por qué? Porque los hombres a veces, por más que quieran, no tienen la respuesta. No tienen su solución. Hermano, que los hombres no tienen todas las medicinas. Que los hombres no tienen todas las soluciones. Que los consejos humanos no son completamente suficientes. Y termino diciéndole que los sátrapas por su maldad y Darío el rey por sus buenas intenciones no pudo hacer nada por Daniel. Daniel fue echado en el foso de los leones. Pero algo sí pudo hacer Darío que yo quiero que usted lo practique. En medio de las circunstancias más inoportunas, más incapaces para usted, digo que si en algún momento usted quiere hacer algo por alguien, ¿sabe qué tiene que hacer? Lo que hizo el rey Darío. Y es hermoso. Es hermoso porque dice ahí a continuación, entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, esto evidentemente es antecedido a que lo echen. Evidentemente. Porque o cuando iba cayendo o previo a que lo echaran, el rey le dice a Daniel, le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Aunque usted lo que tenga sean buenas intenciones, usted puede añadir a sus buenas intenciones una promesa de Dios para su amigo. Una promesa de Dios para quien usted le gustaría hacer más, pero no puede hacer más. Recuérdele la palabra. Recuérdele las promesas de Dios. Recuerde que Dios va a estar con él a pesar de todo y va a tener victoria. El Dios a quien continuamente sirve, Él va a estar contigo. Él te va a librar de los leones. Él es poderoso, Él es capaz, Daniel. Ánimo, mantente agradecido. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. ¿Sabe qué? En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, aparece por la fe. Una fe en esta mañana agradecida.
Por la fe algunos taparon bocas de leones. Eso dice el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Esto en el Antiguo Testamento, ya les dije, 500 años antes de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento, alrededor de 70 años después de Cristo, se escribió una epístola inspirada. Y uno de los escritores inspirados dice: por la fe algunos taparon bocas de leones. ¿Y sabe con qué lo taparon? Con gratitud. Con decir: gracias, Señor. Gracias, Señor. 3 veces al día lo hacía Daniel. No sé cuántas veces lo puede hacer usted. Quiera Dios que cientos. Pero su boca no debería decir otra cosa que gracias. Gracias, Señor. Cambia la queja por gratitud. Cambia expresiones negativas por gratitud. Cambia, hermano, cualquier palabra por gratitud. Y su vida va a ser bien diferente. Porque su boca es muy importante. Y de eso hablaremos otro día. Pero si de su boca no sale la gratitud a Dios, entonces tiene un problema grave. Pero esta mañana hemos aprendido como Daniel. Y Dios está aquí. Y Él nos quiere ayudar. Porque te ama. Él vino a este mundo. Vino a este mundo para buscarnos, para enseñarnos, para salvarnos y para que nosotros podamos entender que hay una forma más elevada de vivir, que no es la queja, que no es el silencio, que no es la ingratitud, que no es el conflicto, que es una manera de ser agradecido con Dios, reconociéndole que está por encima de todo. Y hoy más que nunca, hermano, yo quiero invitarte a reconocer y a que puedas conmigo determinar en tu vida que tus palabras van a cambiar, que la queja se va de tu boca, que el silencio desaparece y que palabras de gratitud comienzan a aflorar. Te garantizo, si no, házmelo saber, te garantizo que tu vida va a cambiar. Cierre sus ojos. Diga conmigo: Padre Celestial, esta mañana reconozco que la gratitud, aunque desafiada, decido mantenerla en mí. Que aflore a cada momento de mi vida. Yo quiero, Señor, ser agradecido con todo lo que tú permites que llegue a mi vida. Hoy decido cambiar. Desde hoy soy un cristiano agradecido.